A continuación, vamos a preparar el equipo técnico, por favor, al doctor Andrés Bastidas. Va a desarrollar el tema seguridad, ciudad y turismo, diseño urbano y tecnología para mejorar la seguridad urbana. Dentro del desarrollo profesional de Carlos Andrés, tenemos que ha desempeñado cargos como coordinador arquitectónico, proyecto área turística protegida del Ministerio de Turismo del Ecuador, año 2012-2013. Asesor Ministerio de Turismo de la República del Ecuador. Tenemos asesor institucional de la ministra presidenta del Régimen Especial de Galápagos, 2013-2015. Asesor institucional Presidencia de la República del Ecuador, 2015-2016. Asesor de Gerencia Empresa Pública de Vivienda del Ecuador 2016, asesor ministerial del Ministerio del Ecuador 2017-2018. También tenemos cargos importantes como parte y miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalidades, UIM, parte del Comité de Expertos de la iniciativa Quito, ¿Cómo vamos? Ha sido participante en TEDx Speaker. Si todos participamos, todos ganamos. Tenemos el cargo de Subsecretario Nacional de Gestión y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo del Ecuador, año 2018-19. Ha tenido representaciones ministeriales, ha participado en proyectos de escala nacional. Ha generado también y ha sido parte de la redacción de reglamentos nacionales, proyectos de escala provincial, biprovincial, entre otras participaciones. Con un caluroso aplauso damos la bienvenida al doctor Andrés Bastidas. Buenos días a todos, autoridades, rector. Yo vengo a explicar un poco mi experiencia, os invito a un viaje, ¿no? Yo soy urbanista español, como podéis ver, intentaré hablar lo más tranquilo posible, porque si no, no me entenderéis, ya os lo digo, sobre cómo se diseñan ciudades turísticas. Porque el diseño de ciudades es básico dentro de la estructura de la seguridad. Me ha preocupado un poco cuando he escuchado al señor subsecretario que dentro de tus líneas de acción no hay ningún elemento asociado al urbanismo. Y ahora las nuevas autoridades que tienen lo del PUG y lo del PDOT y tal, ¿sabes? Es básico esta línea de acción. Es básico esta línea de acción no por nada, sino porque realmente el cómo se diseña la ciudad hace que tengamos más delincuencia o menos delincuencia. Tanto así que de todos los municipios que hemos visto dentro de la estructura o dentro de los sitios más peligrosos del Ecuador, casi todos están en la costa. Y eso no es casualidad. Hay una relación directa entre el espacio urbano y la delincuencia. Ahora os voy a contar un poco. Dale. Mira, esto es la ciudad de Venecia. Este viaje es un viaje un poco urbanístico, así que espero que me tengáis un poco de paciencia. Esto es la ciudad de Venecia. Las ciudades siempre tienen un modelo. Y antes se edificaban por algo. Esto es una ciudad comercial, ¿por qué? Porque se encontraba justo entre la Ruta de la Seda, al final de la Ruta de la Seda, y todo lo que es la parte occidental. Sí. Esto, sin embargo, es Cartagena de Indias. Como podéis ver, no tiene nada que ver una ciudad con otra. Una ciudad moderna que se abre al mundo, y sin embargo, Cartagena de Indias es una ciudad que se cierra en sí misma. ¿Por qué? Porque es una ciudad fortaleza. Las ciudades tenían su propia vocación. La vocación de Guayaquil siempre fue una vocación, por ejemplo, una vocación puramente comercial. No teníamos este tipo de defensas, no son ciudades que están cerradas, ¿verdad? Y después hubo una remodelación. Después de los siglos XVIII, XIX, empieza todo lo que es la revolución industrial, y esto es Barcelona. Barcelona, como podéis ver, siempre la enseño porque es un elemento claramente identificable. Por un lado tenemos la ciudad antigua, que es la parte de aquí, esta parte de aquí, y después tenemos los ensanches de Barcelona. El cómo se diseña la ciudad de manera diferente hace que el centro de Barcelona, antes de 1992, fuera un hervidero de heroína, de heroinómanos. La época de la heroína española fue muy dura, y era un espacio claramente degradado. Pero cuando digo claramente degradado es que la Barcelona que tenéis ahora encima de la mesa no tiene absolutamente nada que ver con lo que había del 92 hacia atrás. En el 92 se hacen las Olimpiadas y se propone que cambie la ciudad. Y cambie la ciudad a una ciudad más segura y a poner en valor esto. Eso entró un arquitecto que se llama Miguel Boiga, un gran arquitecto que se llamaba acupuntura urbana. Empezó a transmitir y a hacer que la ciudad empezara a ser lo suficientemente segura.
Ahora voy a hacer cómo se diseña una ciudad turística, ¿no? Esto lo hemos hecho con un ejemplo de Cuenca. Las ciudades turísticas son muy sencillas. Al principio lo que hago es identificar dónde están cada uno de los elementos. Creo que Cuenca lo conocen casi todos. ¿Sabes? Y va identificando punto por punto cuáles son los atractivos turísticos. Este elemento de atractivos turísticos que se va generando dentro de una ciudad, cuando hay una gran concentración, es donde va el turista. Por tanto, no tengo que diseñar la seguridad para todo, sino para un espacio muy concreto. Ese espacio muy concreto de la ciudad era simplemente ese. No me servía la ciudad entera. Me sirve solo un espacio muy acotado donde el turista va a hacer la visita, donde se llama motivación de viaje. Él se motiva a su viaje para llegar aquí. Bueno, pues empezamos a hacer las planificaciones, las estructuras, empezamos a ver cómo se hacía, hicimos un montón de planificaciones. Veíamos que empieza a tener un segundo espacio urbanístico. El segundo espacio urbanístico es la parte del barranco, que entiendo que también todos conoceréis, que es una regeneración urbana que se hace sobre las casas antiguas y empieza a haber una actividad económica. El barranco antes era un sitio muy delincuencial, pero sin embargo cuando empieza a meterle hoteles y empieza a meterle restaurantes, hay una regeneración urbana donde la delincuencia empieza a irse hacia un lado. Por tanto, el diseño urbano y lo que tenemos dentro del urbanismo es básico. Y aquí empieza también la parte de San Sebastián y los alrededores, ¿verdad? Por tanto, solo tengo 3 zonas dentro de Cuenca. Tanto así que esa es la única zona turística que me sirve. Yo no tengo que hacer toda la ciudad, no tengo que dar servicio de seguridad a toda la ciudad. Si quiero que mi ciudad sea una ciudad turística, tengo que diseñarla de tal manera que los sitios donde están los centros turísticos sean claramente identificables. Ahora bien, no podemos generar elementos aislados. Los elementos aislados hacen que tengan mucho más costo y como van turistas, les roban. Por ejemplo, el Mirador del Turi o cuando va a Quito, el Panecillo. El Panecillo, todo lo que es la subida del Panecillo, claramente tiene una gran deficiencia en seguridad. ¿Por qué? Porque al turista le llegan y le roban. También, total, que empezamos a pensar, ¿no? Con un montón de experiencias que hemos tenido por Latinoamérica, empezamos a ver cuál es la relación entre uno y otro, cómo teníamos que hacerlo. Porque es una problemática real. Cuando iban a Esmeraldas, por ejemplo, nosotros los llevábamos a Esmeraldas, el Estado central se gastaba el dinero, venía a Esmeraldas, en promoción se gastaba un montón de dinero, ya saben, el mítico anuncio de la Super Bowl, y cuando llegaban aquí los gringos, les robaban. No podían, donde iban a comer, se tiraban 4 días metidos en el baño, ¿sabes? Porque no tenían las bacterias necesarias como para comer la comida costeña. O lo que está pasando ahora mismo en Guayaquil, que el incremento del índice de delincuencia hace que los operadores turísticos no quieran venir. ¿Por qué? Porque hay una amplia posibilidad de que les roben. Y también por estos elementos independientes. Por tanto, dijimos, bueno, ¿cómo se hace la ciudad turística, ¿no? ¿Cómo una ciudad turística se hace una ciudad segura? Y empezamos a ver qué había pasado en el mundo. ¿Cómo lo habían solucionado esto antes? Y hay algunos elementos históricos interesantes. Esta es la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid fue capital española, se hace la remodelación y entra a reinar un señor que se llama Carlos III. Carlos III era un señor que venía de Italia, no tenía nada que ver, y empieza a hacer remodelaciones urbanas. Lo primero que hace para combatir la delincuencia es decir, señores, ustedes tienen que vestirse de otra manera. Ataquemos la delincuencia a los delincuentes. Pues vamos directamente a los delincuentes y a ver qué vaya. ¿Qué pasaba? Se vestían así. Como usted puede ver, esta parte se iban con capa larga y además llevaban un sombrero de ala ancha. Eso hacía que no se le vieran las caras y que pudieran esconder las armas. Y Esquilache, que era su primer ministro, dice, bueno, cambiemos la forma de vestir. Hagamos que se vistan a la moda los madrileños. Que vayan capa corta y además de la capa corta, que lleven tricornio, como pueden ver en El Señor de Negro. La población se rebela. Se rebela hasta tal punto que el rey se tiene que ir de Madrid. ¿Y cuál es la estrategia que toma? Empieza a tomar una estrategia de regeneración urbana. Empieza a decir, Madrid es una ciudad medieval, bueno, medieval no, porque empieza en la Edad Moderna, y hay que empezar a remodelar y hacer que la ciudad sea más salubre. Y empieza a hacer este tipo de cosas. Genera el Paseo de la Castellana, que es el paseo de aquí, que ustedes pueden ver, donde las vías son mucho más anchas. Hace un ensanchamiento de la ciudad y empieza a darle, 1, empedrado, 2, iluminación y 3, empieza a darle seguridad a la ciudadanía. Pero ¿cómo le da la seguridad a la ciudadanía? Haciendo que en las plantas bajas empiece a haber comercio.
no empieza a poner más policías, no empieza a poner armas, no empieza a generar más fricción con la población, sino lo que le dice es, señores, diseñemos la ciudad para que sea más fácil defenderla. Creo que es algo muy sencillo. Esto también pasó en París. Cuando nosotros nos vamos a París, empezamos a ver la estructura de París. Claro, la Revolución Francesa, esto es París antes de Haussmann, antes de la Revolución Francesa. En el 1789, ¿no? Que es la Revolución Francesa, París era una ciudad medieval. El inicio de París es esto de aquí, Île-de-France, ¿no? La isla de Francia. Y era tanta congestión que cuando se produce la Revolución Francesa no pueden defender la ciudad. Los delincuentes pueden andar por la ciudad libremente. Y sobre todo, lo que siempre se dice, desde arriba, como las calles eran muy estrechas y ya había escopetas, les disparaban, haciendo que se murieran porque no podían entrar en grandes bloques. La estructuración de grandes bloques de la Armada no podía entrar, por tanto no podían reprender a la ciudad de París. Por eso la ciudad de París vive. Es más, cuando hay la Revolución Francesa, los franceses dicen París es el único fortín inexpugnable de Francia. Porque su propia trama urbana hacía que la policía no pudiera entrar. No podía reprender a los barrios. Eso es lo que está pasando en cualquier barrio que tenemos ahora mismo aquí de asentamientos informales. Es decir, esto ya pasaba. No es una cosa rara que no ha pasado nunca en la historia y que no tenemos soluciones. No, lleva pasando desde el siglo XVIII. El prefecto así era París antes. La ciudad que ustedes piensan, la ciudad de la luz, qué bonita que es París, es una cosa espectacular. Realmente no era así, era así. Estos son fotos de 1850. Este es el París antes de Haussmann. La remodelación que se hace, claro, como pueden ver aquí, primero no hay planta baja. No hay. Las plantas bajas son plantas comerciales, son plantas residenciales, no hay comercio. Después son muy estrechas, ahí no puede entrar una formación. Y hay muchos recodos. Entonces, como había tantos recodos, era muy fácil para los delincuentes. Llegaban, robaban y se largaban. Además, se metían por las callejuelas y era imposible. Eso pasa ahora mismo en cualquier ciudadela. No es una cosa que tengamos que acometer. Ahora, ¿qué hicieron en Francia? Esto es la remodelación de Haussmann. El barón Haussmann lo hacen prefecto de París. Y le dicen, señor, usted lo primero que tiene que resolver es que no haya otra revolución francesa. O sea, la Segunda República, el Segundo Imperio y la Segunda República hacen concretamente esto. Empiezan a abrir espacios urbanos lo suficientemente buenos como para que la ciudad sea permeable y no haya calles estrechas y haya calles grandes por donde puedan entrar las fuerzas del orden y que sea fácil perseguirlo. Esto hace que la delincuencia, concretamente esta intervención de Haussmann, una de las cosas que hace es que no vuelva a haber nunca una revolución francesa. Hay la Comuna de París, que cuando la Comuna de París empieza a identificarse y a generarse, se abre por completo. ¿Por qué? Porque donde se acumulan es los campos elíseos. Un espacio claramente identificable, un espacio que se puede controlar. Son espacios controlables. Lo que no podemos tener son ciudades que no sean controlables. Y la relación entre delincuencia y espacio urbano, la normativa del COTAC nuestro no establece ningún criterio. No establece criterios de seguridad. Podemos tener policía en la calle, pero si no diseñamos ciudades acordes para que ellos puedan intervenir de manera más eficiente, estamos perdiendo competitividad en seguridad. Y eso, uno de los elementos de competitividad mundial, dentro del Foro Económico, es la seguridad. Si tú quieres saber la competitividad de un destino turístico, te vas al Foro Económico Mundial y dentro del Foro Económico Mundial hay unos ciertos índices. Bueno, empezamos a estudiar los índices de las ciudades seguras. Nos fuimos a la historia y empezamos a buscar qué ciudades son seguras y por qué. ¿Por qué los turistas van a un tipo de ciudad y uno de los elementos determinantes? ¿Y por qué la inversión va a un tipo de ciudad? Y una de ellas es la seguridad jurídica, pero sobre todo la seguridad ciudadana. Ningún operador turístico va a ponerte a un turista suyo en una ciudad donde hay una alta probabilidad de que te atraquen. Eso, todos si fuéramos empresarios, nadie lo haría, ¿no? Es algo lógico. Y empezamos a establecer que estas soluciones que se habían dado eran las adecuadas. Miren cómo ataca el barón Haussmann la Revolución Francesa. No la ataca con más policías, no. No la ataca con armas, no. La ataca con urbanismo. Desarrollo urbanismo, estructura urbanismo. Esto era la avenida de la Ópera. Miren cómo están, aquí se pueden ver el parcelario que había antes.
y el parcelario que hay ahora. Empieza a abrir vías. En Madrid, no sé si ustedes están en Madrid, está la Gran Vía. La Gran Vía pasa lo mismo. La estrategia que hacen después de la guerra civil es abrir una calle por el centro, o sea, y eliminan parcelarios, como esto de aquí. Y aquí está la modificación de la isla de Francia, lo que habíamos hablado. Aquí nace París, como una isla comercial y fácilmente defendible. Pues pasa de esto a esto. Esto en 1850, donde tenemos claramente una ciudad medieval, ya lo decía Haussmann, me han dado una ciudad medieval que tengo que convertir en una ciudad moderna, decía él. Pero lo que quería decir, en el fondo, es, me han dado una ciudad que ha habido una revolución, que han quitado a mi rey y le han cortado la cabeza y ya hemos tenido 10 años de terror absoluto y yo tengo que hacerle una ciudad segura. Y lo hace a través de esto. Lo hace a través de su propio urbanismo. Además, por supuesto, esto mejoraba, sin ninguna duda, la entrada de las tropas. Entonces necesitaba menos tropas para hacer más segura la ciudad. ¿Cómo? A través del urbanismo. Esto pasa también. Miren, pasó de esto a esto. Esto es la ciudad que tú conoces de París. Cuando lo ves, dices, ¡buah, qué espectáculo!, ¿no? O sea, esta es la ciudad que yo... Aquí tengo, este es mi París de la cabeza. Pero este era París cuando lo cogió el barón Haussmann. Y esta es una de las ciudades más seguras del mundo en su centro, en su centro histórico. ¿Por qué? Porque es muy fácil protegerla. Aquí, si ustedes ven, está lleno de gente andando, tengo bares, todo esto es una estructura comercial, además tengo un montón de balcones, no solo tengo balconadas en estas, son balconadas cerradas, sino que además tengo muchas ventanas. Y eso hace que haya una seguridad por parte del ciudadano. Lo que no podemos, o por lo menos lo que nos dice la experiencia a lo largo de los siglos, es que las ciudadelas cerradas son inseguras. Porque pasa lo que ha pasado hoy. Hoy han llegado tumbacos, se han bajado de un coche, se han bajado 4 coches y han ido casa por casa asaltando 20 casas los criminales. Y como nadie pasaba por la calle, todo era residencial cerrado, no había ningún elemento diferencial, han campado a su ancha durante todo el tiempo que han querido, desvalijando familias enteras. Porque no había nadie que llamara a la policía. Después la intervención puede ser mejor o peor. Pero eso normalmente no conozco yo muchos sitios donde una persona haya cogido y haya hecho un edificio entero, ¿sabes?, dentro de una trama urbana consolidada. Porque es más difícil salir, porque hay más seguridad, porque hay más ciudadanos que te miran. Eso claramente es condición. ¿Y saben cuánto hay del COTAT en esto? 0. ¿Saben cuánto las nuevas autoridades están pensando en su plan de desarrollo y ordenamiento territorial o en su plan de uso de suelo? 0. O sea, se tiene en cuenta 0. Solo se tiene en cuenta los incrementos de plusvalía. Y los incrementos de plusvalía funcionan muy bien. Porque claro, hay constructores que apuestan su dinero para vender, pero no generan ciudad. Y como no generan ciudad, le generan un coste a la ciudad. Porque tiene que meter más policías, porque hace ciudades más inseguras. Esta es la París que conocemos ahora. Esto es lo que hizo Haussmann. Estructuró una plaza, estructuró grandes avenidas, otra gran avenida. Si ustedes se dan cuenta, aquí está muy densificado, aquí está muy densificado, aquí está muy densificado, y sin embargo, lo que hace este hombre es generar un centro y empezar a estructurar elementos comunitarios. Esos elementos comunitarios hacen que en una calle que tiene 3 metros cuadrados, 3 metros de ancho, las personas no puedan mirar hacia abajo. Y si a alguien lo están atracando, no pueden llamar, no pueden dar la voz de alarma. Sin embargo, en estas calles, el de aquí puede ver el de enfrente. Y si le están atracando, puede llamar por teléfono o puede hacer que la población funcione y trabaje. Y además, en la parte urbanística, en la parte de abajo, los usos consolidados, que son usos comerciales, favorecen. Los comerciantes no quieren tener gente que les robe en la calle porque si no, no van a ir. Por tanto, favorece el que haya una alerta desde la ciudadanía. Estamos poniendo todo el foco en el Estado. Estamos poniendo todo el foco en que la seguridad, y viene así, para eso pagamos impuestos, nos las dé el Estado, que pongan más policías. Pero claro, nosotros tenemos que ayudarlos. La seguridad no es solo de la policía, la seguridad es también de la ciudadanía. Cuando ustedes, no sé, aquí en Guayaquil no tengo tanto conocimiento, pero también en el centro histórico también lo he visto. Cuando en Quito roban a alguien, siempre se chilla, ¡al choro, al choro! Y toda la gente va y lo coge.
Y después viene el policía. O lo apalea, o bueno, eso ya cada uno lo que sea. Pero hay una primera reacción desde la sociedad civil. Y nosotros, sin embargo, lo que estamos diciendo es, yo no tengo ninguna responsabilidad, aquí que venga el Estado y me resuelva la vida, o sea, es que yo pago mis impuestos y aquí es como tiene que ser. Y que armen a quien tengan que armar. Y lo que nos dice la historia es que ese no es el camino. Eso es lo que nos va diciendo punto por punto. Ahora, ¿qué nos dicen? Después de estudiar, pues yo qué sé, a lo mejor habremos estudiado 150 ciudades turísticas y además de 150 ciudades turísticas no hemos visto pues, toda la normativa. Esta es la normativa que hemos analizado, desde cómo se estructura ONU Mujeres, qué nos propone ONU, cuáles son los criterios de seguridad del Banco Mundial, además de lo que estábamos hablando, y gracias por la presentación, por si acaso. Yo he trabajado con muchas multilaterales. Realmente yo trabajo con muchos bancos multilaterales. Trabajo con el Banco Mundial, he trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, he trabajado con la Corporación Andina de Fomento, siendo asesor suyo, sobre todo en desarrollo urbano y consultor. Y lo que nos estamos dando cuenta es que si no diseñamos acorde a la financiación, no vamos a tener respuestas claras. Y esto es una cosa muy sencilla. Ustedes cuando van a pedir un crédito, no sé si alguna vez han ido a pedir un crédito a un banco, lo que tienen que hacer es cumplir los criterios que quiere el banco. ¿Verdad? Pues eso mismo es lo que nosotros imaginamos, ciudades financiables, que tengan la capacidad de ser financiadas para un problema en concreto. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Pues bueno, ves que quiere el banco, ¿no? Si el banco lo que me está pidiendo es que tiene que ser una ciudad segura, pues esa ciudad segura tendremos que atacarla directamente. Y hemos empezado a analizar cómo la estructura, qué pide UNESCO en los centros históricos. Pero claro, la consolidación de centros históricos, UNESCO ya sabe qué tenemos que hacer. No tenemos que inventárnoslo. Ustedes ya lo han estudiado ellos también. Han visto cuáles son las mejores maneras. Aquí tenemos una consultora chilena. O sea, los chilenos ya hicieron un manual, o sea, sobre seguridad ciudadana súper bueno que después en lo que se basó la ONU. Sobre todo el BIF, el modelo de ciudades seguras del BIF. Este modelo de ciudades con futuro, que se llamaban ciudades seguras, ya lo hicieron ellos. Por total, que vamos, desde todo el organismo internacional, toda la cooperación, basamos todos los índices de competitividad, todo lo que dice la Organización del Trabajo, todos los elementos de sostenibilidad, todo lo que dicen los destinos turísticos, qué dicen la normativa internacional de destinos turísticos y por otro lado, qué dicen los elementos de integración, de inclusión. Normalmente siempre las ciudades seguras van asociadas a ciudades inclusivas. Y no es ilógico, es muy normal, ¿no? Para ser más seguros, tenemos que ser más inclusivos. Pero no solo más inclusivos a las personas que tengan problemas, ¿cómo decirte? Problemas físicos, sino más inclusivos para todos. En el tejido social, en el tejido ambiental. Es súper importante. Y lo que nos dimos cuenta es que hay algunas cosas. Uno, en las zonas comerciales, permitir la visibilidad de los edificios cercanos, incluso desde las plantas altas, balcones transparentes y ventanas. Puta, algo sencillo, ¿no? Es decir, si tengo la ventana que tengo el vecino del primero y me están atracando abajo, pues el hombre o chilla o llama. Muy sencillo. O sea, promover las tiendas de supermercados que presenten vitrinas y escaparates transparentes sin obstáculos a la cobertura de estantes, estanterías o vacas. Claro, ¿qué queremos? Que el comerciante pueda ver. O sea, es muy sencillo. Va a los centros comerciales o vas por la calle, donde hay grandes supermercados, y lo que te encuentras es una pareta. Una pared, una muralla. O sea, ¿dónde no puedes hacer nada? Nadie te ve. O sea, si te atracan no puedes meterte en ningún sitio. Si te persiguen, lo único que te salva son tus piernas porque vas en un túnel, ¿sabes? O corres más que el otro o estás muerto. Garantizar una buena iluminación y evitar pasajes oscuros y sin salida. ¿Ustedes conocen algún pasaje sin salida aquí en Guayaquil? Por lo menos 200 o 300 conozco yo. Todo lo que son la parte del estero que se vuelve a rellenar y que empieza a haber ciudadelas, o que no son ciudadelas, tienen muchos sitios que no llevan a ningún lado. Que si quieres escaparte de un choro y vas corriendo por detrás, y el tipo va corriendo por detrás tuyo, te encuentras una pared al final, todo lleno de residenciales. Evitar la galería, pasos a nivel, puentes peatonales, pero no evitar los puentes peatonales per se, sino puentes peatonales que no tengan nada. Los puentes peatonales no tienen que ser de 1 metro o de 2,50 metros. Pueden ser de 6 metros y dentro de los 6 metros puedes meter espacio urbano. Estas son normas de la ONU, que no me lo estoy inventando yo. Estas son normas que dice la Organización de Naciones Unidas. Y desalentar la fragmentación de flujos por traslado, por ejemplo. Es decir, que los que van andando
estén en la misma calle que los que van en coche, que los que van en autobús, porque lo que se pretende es que la ciudadanía mire lo que pasa en la calle. No al revés, no que no mire lo que pasa en la calle. Ustedes solo tienen que ir por la vía de San Borondón y díganme cuántas personas le miran. No le mira a nadie. O sea, solo los que van en el coche. Y además tiene una serie de árboles en el perímetro que lo que hace es protegerte de que no te miren. O sea, es una gran problemática. Pues por eso, de ejemplo, lo que habíamos visto antes de los usos, la estructuración de usos. Esto es el Malecón, 2000. Y esto es la calle Preciados de Madrid. Este es uno de los sitios más turísticos de Madrid y este es uno de los sitios más turísticos del Ecuador. Cuéntenme qué diferencias encuentran. ¿Dónde están los comercios aquí? Hasta tal punto tienen que cerrar esto por la noche porque no saben, o sea, si te van a robar, porque no, el gasto que supone poner tanta policía para asegurar esto no compensa. Y lo cierran. Señores, el paseo más turístico de todo el Ecuador, o sea, se cierra por la noche. ¿Por qué? Pues porque no tienen seguridad. Esto, sin embargo, por la noche está lleno. No caben las personas. Porque lo que tengo es, primero, comercio, punto número 1, iluminación suficiente, porque no solo tienes que hacer la iluminación a través de farolas, sino también tienes que tener en cuenta que la iluminación de las vitrinas y de las casas, o sea, participan de la estructura del espacio público. Y por tanto eso hace que sea una gran estrategia como diseño urbano. Porque yo, como municipio, no me gasto tanto dinero en iluminación, porque se lo gasta cada uno de los empresarios. Y además, en impuestos prediales, esto vale el doble que una vivienda residencial. Por tanto, como negocio, es un gran negocio, porque gasto menos en iluminación, menos en seguridad, recaudo más impuestos, porque normalmente tengo edificios en altura. Tengo bajo comercial, 1, 2, 3 alturas, 4 alturas. Por tanto, para el municipio es espectacular. Para la policía es espectacular. ¿Por qué menos delincuentes? Porque si a mí me están persiguiendo por aquí, yo me meto en esta calle. Me meto en esta tienda, o me meto en esta, o me meto en esta, o me meto en esta, o me meto en esta. Y le digo, chacho, me están persiguiendo. O sea, llama, ¿sabes lo que te estoy diciendo? O hago una voz de alarma o lo que sea, porque me están persiguiendo. Y si hay un problema, entre ellos se defienden. Y después, otra de las claves, que también eso sí que lo tenemos aquí, que es que el espacio público, si te das cuenta, no hay coches. Son espacios que no están hechos para los coches. Son calles para las personas. No son calles de distribución, son calles de estancia. ¿Qué aprendimos también? Pues eso, que en los espacios urbanos, como hablábamos antes, ubicar bancos cerca de la iluminación y basureros, formar pequeñas áreas de descanso que eviten la permanencia. Es decir, al final, ¿tú qué quieres? Que haya pequeñas placicas. O sea, y que en las placicas, pues la gente se queda ahí, se toma un café, habla con... Lo que pasaba antes, es que eso pasaba antes en el Ecuador, que no es una cosa, que no es una locura. O sea, es que ya pasaba antes, en Quito pasaba, ¿sabes? O distribuir luminaria adecuada en el espacio público, diseñar iluminación a escala de las personas. O sea, no... La diferencia aquí entre una calle y otra es que si tengo una farola arriba del todo, el que ve muy bien es el conductor. Pero el ciudadano de abajo se queda en una bolsa negra que nadie ve, donde es muy fácil atacarlo. ¿Ves lo que decía? Aprovechar el complemento de usos de vitrinas, procurar que la vegetación posea un alto grado de permeabilidad. O sea, lo que no podemos tener es que, es verdad que tengo un muro, pero es que del otro lado, que se supone que me tienen que ver los coches, la gente que va en coche, o la gente que va en el autobús, lo que me voy a encontrar es un seto así. Un seto de plantas. O voy a poner un árbol lo suficientemente alto para que el del primero o el del segundo no me vea. Entonces tiene que haber una relación entre cómo me ve y qué vegetación pongo. Una lógica puta aplastante, ¿no? Yo no creo que sea... No lo estoy inventando nada nuevo. Pero no se tiene en cuenta. Y eso hace que la policía lo tenga más difícil. Entonces, el sistema de seguridad, lo que yo trato es de dar una visión diferente de lo que estamos haciendo. Y la visión diferente es cómo se diseñan las ciudades para ponérselo fácil a la gente que tiene que defendernos. Para que te cueste menos al Estado, para que paguemos menos impuestos. A mí no me gusta pagarlos, por si acaso, pero bueno, o sea, pagarme los menos impuestos posibles porque no necesito más funcionarios. Lo que necesito es mejor diseño, como en casi todo.
Y después favorecer las actividades lúdicas, deportivas, culturales en horarios nocturnos. Esto es básico. ¿Ustedes alguna vez han visto que atraquen al lado, o bueno, creo que el menos de las veces, que atraquen al lado de un sitio donde están jugando ecuavoli? Porque los de ecuavoli te sacan y te matan, ¿entiendes? Salen ahí y dicen, oye, tú, ¿qué estás haciendo? Roba un poco más para allá al descuidado que pilles, porque aquí somos 20 haciendo deporte y te vamos a reventar. Entonces, la combinación de uso entre, por ejemplo, ¿qué pasa en el centro de Guayaquil muchas veces? Muchas veces en el centro de Guayaquil lo que tenemos es que está tan densificado el espacio administrativo que por la tarde y por la noche no hay ni Dios. Está vacío, es absolutamente vacío todas las calles. Porque no es una combinación de usos. Porque no tengo por un lado los administrativos que están hasta las 5 de la tarde y después tengo un uso complementario que sean actividades lúdicas, deportivas o culturales. Creo que uno de los ejemplos más catastróficos que hemos tenido en Quito, por ejemplo, es cuando quitaron los bares del centro histórico. Porque se convirtió en una ciudad insegura. Antes había bares en el centro histórico. Eso también pasó en Ibarra. La ciudad de Ibarra, no sé si conocen, tiene todo su tejido administrativo en el centro de la ciudad. Cuando lo elimina, y tenía bares, entonces había problemáticas de los bares por el ruido de los vecinos y tal. El problema que tuvieron es que cuando quitan las actividades lúdicas, cuando ya no hay nadie en la calle por la noche, se convierte en un tejido urbano claramente peligroso, porque es muy fácil robarte. Entonces, hay normativas que, si bien para el residencial pueden funcionar muy bien, para la ciudad en su conjunto generan más problemáticas. Miren la diferencia entre esto y esto. He intentado buscar una foto de estas por la noche en internet. O sea, calle, ponga usted, calle Guayaquil, muro, noche. No hay. A nadie le interesa. En todo el internet. A nadie le interesa este tipo de calle. Ahora pongo calle París, noche. Y mira si le interesa. Porque hay una combinación de usos. Porque estos chavales, si les persiguen para robarles, no tienen escapatoria. Cero escapatoria por la noche. Si una chavala quieren violarla, tiene cero escapatoria. La van a enganchar, la van a coger, están muertos. Ahora bien, aquí hay otra cosa. Empezamos a tener iluminación, empezamos a tener revisión, la gente de los primeros pisos puede mirarte, la relación entre que aquí esté el árbol y sin embargo aquí no esté es para que tú puedas ver y tener una visión directa de lo que está pasando en la calle. Es diseño, no cuesta más dinero. O sea, es simplemente diseñar la ciudad para que sea segura. Pues esto creo que es un cambio de cultura que tenemos que hacer. Es un cambio de cultura que nosotros como administrados tenemos que decirle a los municipios. Señores, diseñemos ciudades que sean potencialmente más seguras para ayudar a la policía. Punto número 1. Y punto número 2, para que sean turísticas. ¿Quién va a querer venir aquí? Aquí no quiere venir nadie. Y no sé, a lo mejor tiene un 40% de las calles de Guayaquil que son así. Bueno, San Borondón, ya te digo, la vía de San Borondón es una pared entera, ¿sabes? Con ciertas entradas o a centros comerciales o a urbanizaciones. No hay más. Por tanto, eso hace que sea más peligroso. Si combina necesidad, mal espacio urbano y narcotráfico, lo mezclas todo, pues tienes una ciudad como lo que está pasando en Guayaquil, que tiene un índice de criminalidad que hace así. Y sin embargo tiene un índice de turistas que hace así. Tenéis una X. Sube la criminalidad, el turismo baja en picado. El turismo es la segunda, para que ustedes tengan un contexto, la segunda fuente de divisas del Ecuador en estructuras no petroleras ni bananeras. Puede pasar de estar aquí a estar aquí. La gente antes dormía aquí. Se tiraba un día, revisaba la ciudad y se iba a Galápagos. Ya ni eso, ahora lo hacen en Quito. Tan peligroso está que ahora ha abierto en Manta. Para que ya no pasen ni por aquí. Vete a Manta, coge Manta y vete. Antes solo se podía ir al Ecuador de dos lados. Desde Quito y desde Guayaquil. Ahora ni siquiera. Ahora están habiendo dos destinos porque hay una problemática real. Ningún operador turístico va a querer que se quede aquí un día. Porque no tiene nada que hacer esos turistas. Y en gran parte es por esto. Porque la ciudad no está diseñada para el turismo y no está diseñada para la seguridad del turista. Otras cosas que encontramos, cómo se hace la vialidad. Pues eso,
unir los flujos de tránsito, automóviles, bicicletas, buses, motocicletas, peatones. Es decir, que haya una dinámica. No sé si ustedes han ido alguna vez a la Castellana. Vamos, ahora ya está peligroso porque tiene a los de los patinetes, a los de las bicicletas, a los que van con patines, pero hay tanto conjunto de personas usando diferentes medios de transporte que hacen que sea una ciudad mucho más segura. Ubicar las entradas de los aparcamientos y las estaciones de metro cerca, ¿sabes lo que te digo?, de lugares bien visibles. Ustedes han cogido un autobús aquí. Yo estuve mirando las paradas que hay en Guayaquil y sobre todo en esta vía. ¿Vosotros habéis visto que está al lado de algún sitio visible? Tú estás en una carretera donde están pasando unos seis filas de coches, ¿sabes?, con una marquesina que por un lado tiene un anuncio, por supuesto, donde no te ven y tú estás parado y detrás no hay nada. Si se baja un tío en un coche, te apunta con una pistola y te dice, dame todo lo que lleves, estás muerto. Porque no puedes esconderte en ningún sitio. Porque lo que tienes detrás es una pared. Y si no pasa un policía, no hay nada. Bueno, lo de los vehículos de transporte público, por supuesto, ¿no? Es decir, al final lo que tienes que hacer es que los vehículos de transporte no estén todas las ventanas tapilladas. Que eso es otra cosa que es una cosa que, vamos, yo la verdad que me sorprende. Y después, los recorridos del transporte público, considerar la necesidad de aumentar el control en algunas calles. Y eso es súper interesante. Por ejemplo, cuanto más autobuses pasan, menos delincuencia hay. Hay zonas urbanas que donde más delincuencia pasa, cuando más hay una relación directa entre el tránsito y la seguridad. Porque si yo soy alguien que quiere robarte por la calle, no voy a un sitio donde esté transitado, voy a un sitio donde no está transitado. Y si pasas por allí, pues caes como un chinche. Pues este tipo de políticas, que son ampliamente conocidas, ampliamente estructuradas, el señor subsecretario, me da lástima que no las incorporen. O sea, porque es muy fácil, además no te cuesta el dinero, solo tienes que sacar una normativa para que los GAT hagan lo que tengan que hacer. Que es dar diseño de verdad, diseño urbano que facilite tu trabajo. Miren, estos son 4 carriles y 4 carriles. Mira, 4 carriles. ¿Cuál es la diferencia entre esta calle y esta? No me pueden decir que el número de carriles, ni siquiera el número de coches. Tengo el mismo número de coches. Aquí yo tengo el mismo número. Aquí yo tengo 4 carriles, aquí tengo 4 carriles. Aquí tengo 4 carriles, aquí tengo 4 carriles. Un parterre en el centro y un parterre en el centro. ¿Cuál es la diferencia? Por lo que hay alrededor. Aquí tengo edificios llenos de comercio, tengo edificios altos donde me pueden ver y sin embargo aquí lo que tengo es una pareta enorme. Pareta enorme y un edificio de oficina o un centro comercial, creo. ¿Cómo? Claro. Bueno, sí, es que aquí tengo una vereda peatonal complementaria, con bicicleta y peatonal. Pero es que ¿sabes por qué no es peatonal? Porque la gente no la usa. Porque aquí no quiere andar nadie. Y sin embargo aquí, pues mira cómo está. Uno de los grandes centros comerciales del mundo. Entonces, ¿que hay una deficiencia en el diseño urbano? Claramente. ¿Que tenemos que compensarlo? Claramente. ¿Que hace falta estrategias desde los ministerios para que eso pase? Pues claramente. O sea, hay que hacer que el Ecuador... Yo qué sé, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué la delincuencia se centra muchísimo más en la costa? Una de las razones es esta. Porque en los centros históricos de la sierra tenemos ciudades compactas. O sea, en el centro histórico de Quito seguro que hay delincuencia, pero no hay tanta. O sea, en el centro de Riobamba seguro que hay, pero no hay tanta. Pero es por eso. Porque su diseño urbano hace que a la gente le resulte más difícil delinquir. Bueno, pues total, al final lo que hicimos, pues claro, estos son 16.000 criterios, ¿no? Indicadores por todos lados. Yo os voy a contar mi experiencia para... ¿Qué aprendimos? Que, claro, a los técnicos municipales tú les das un manual así de gordo y le dices, toma, cómete esto, y no se lo come nadie. Incluso un consultor le dice, viene el típico consultor que te dice cómo tienes que hacerlo y tal, pero tampoco sabe cómo financiarlo, cómo se paga, porque tú tienes que pagarlo, ¿eh? Esto está muy bonito, las planificaciones estratégicas, ¡buah! Desde las Emplades, cuando se acabó las Emplades sacaron por lo menos 10 o 12 borquetas de planificaciones estratégicas. Ahora, ¿cuántas funcionaron? 0. Porque no tenían en cuenta quién pagaba la factura. Al final nos vamos todos a cenar y hacemos la idea que quieras, pero ¿quién paga? Pues bueno, nos empezamos a hacer algo interesante. Y es ver cómo podemos hacer que las ciudades
simplemente metan su información de la morfología urbana de las ciudades y les diga si su ciudad está preparada o no está preparada. Si su ciudad cumple o no cumple con los criterios de certificación. Es decir, lo que dice el mundo entero que se soluciona, o lo que se supone que dice el mundo entero que soluciona, mételo aquí. Evalúate. Tú eres alcalde, ¿quieres solucionar esto de verdad? Evalúate. Dime qué es lo que verdaderamente dentro de tu normativa no funciona. Hasta tal punto que te dice cuáles de los indicadores están mal. Y te dicen, usted en transporte está usted mal. ¿Por qué? Porque las calles no tienen, o en uso, por ejemplo, en uso de suelo. No tiene diversificación del uso del suelo, por tanto, como no tiene diversificación del uso del suelo, va a tener una problemática de seguridad directa. ¿Y cuántos reconocimientos y cómo tengo la capacidad de que me paguen? Sí, por un lado, hay un montón de dinero en el mundo que está deseando ponerse encima de la mesa para solucionar el problema de la seguridad. Os lo aseguro porque me dedico a esto. Es juntar quién me dicen que tiene que ser la ciudad segura con quién me quiere dar el dinero. Lo juntas y dices, bueno, para que este hombre me dé el dinero, pues lo que tengo que conseguir es que haya más tráfico y tránsito estructural. Perfecto. O lo que me hace es que tengo que cambiar los usos de suelo de las calles principales. Perfecto. O lo que me dice es que tengo que tener ciudades en altura o un poco más en altura y no ciudades tan pequeñas. Por ejemplo, en Ibarra tenemos un problema. Y es que solo tengo baja más 2. Planta baja más 2 alturas. Eso hace que la ciudad, o sea, con las aceras muy anchas, eso hace que la ciudad tenga ciertas problemáticas porque no hay mixtura de suelo. No tengo muchos comercios porque no hay mucha densidad de población. Entonces, ese tipo de cosas que son elementos identificables, que lo único que cuesta es que el municipio apruebe. Que es que no hay que poner pasta todavía, o sea, solo hace falta que el municipio apruebe. Aprueben para que la agencias de seguridad lo tengan más fácil. Aprueben para que no tengamos que depender y hacer ahora que todos los sistemas de seguridad, que todas las personas que están protegiendo los comercios tengan que hacerse policía. Es que así no funciona esto. Como funciona esto es hacer que la gente, ¿sabes?, en su contexto, genere y estructure una seguridad. Si en una calle donde tenemos entiendo que usted habrá algunas calles donde tiene muchos de sus trabajadores. Si tienes 15 trabajadores en la misma calle, 15, cuando hay un choro, si ellos están organizados, pueden defenderse. Pero si tengo uno aquí, otro aquí, otro aquí, es una pelea de uno contra uno y el otro con armas. Y no cuesta dinero. Bueno, les cuesta de otros impuestos, ¿no? Que los funcionarios se pongan a trabajar. Pero no cuesta dinero. Es muy fácil de hacer. Hasta tal punto... ¿Esto me lleva? Vale. Hasta tal punto que, claro, primero vemos qué ciudades y qué problemas tienen. Y después hay que empezar a hacer ciertos elementos complementarios. Porque hay que ver cómo se paga. Ahora mismo yo no sé si ustedes saben cómo funciona un municipio. Un municipio hace dos cosas. Tiene solo un medio de financiación, que se llama gasto fiscal. De otro impuesto le dan dinero y fuera. Y de ahí tiene gasto corriente o gasto de inversión. Básicamente, lo que va a las nóminas de los funcionarios y las cosas que son recurrentes anualmente. Y después tiene la parte de inversión, que son los proyectos nuevos que van a hacer. Bueno, pues eso no es casi nada del dinero que hay en el mundo. Porque hay reembolsables, hay no reembolsables, hay no reembolsables, reembolsables, cooperación, alianzas público-privadas. Es decir, poner herramientas encima de la mesa que hagan, uno, participe de la sociedad civil, dos, participe de la ONG, tres, participe de la gente de las empresas. A lo mejor las empresas quieren, por responsabilidad social corporativa, hacer que una zona sea mucho más segura. Este sistema, esta estructura, tenemos que empezar a plantearla. Tenemos que decirle a nuestros políticos, no solo como el pobre subsecretario, oye, ¿sabes qué? Lo está haciendo mal y palo, ¿sabes? Y meta más policía y meta más policía. Es que ahí no está el problema. Es que lo que nos dice la historia es que el problema está en cómo diseñamos las ciudades y cómo hacemos que las ciudades sean amigables con lo que tenemos. Y con eso he terminado, señores. Creo que son 40 minutos clavados, por si acaso.
aburrí. Agradecemos la participación del doctor Carlos Andrés Bastida. Gracias sobre todo por haber respetado el tiempo dentro de los parámetros establecidos. A continuación aperturaremos la ronda de preguntas. Los participantes, si alguien desea hacer uso de la palabra, pues parece que la exposición ha sido muy clara, así que... Ah, no, sí, tenemos una pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la información es adecuada. Yo tengo una pequeña pregunta. Conociendo las amenazas intermétricas interestatales y las amenazas disruptivas, que son las más importantes, las que se han trasladado de un lugar a otro, usted habló también de la inclusión. En este contexto de ideas, ¿cómo emplean ustedes en España la acción afirmativa en las unidades educativas? Totalmente. ¿Cómo emplean en España la acción afirmativa en las unidades educativas en apoyo a la seguridad a esas personas? Uf. Pues mira, la verdad que en España, como tenemos una estructura, un tejido social muy consolidado, ¿sabes? Porque la verdad que tenemos un tejido social muy consolidado. Acabas de decirme en general, ¿verdad? En España, ¿cómo se tramite en general? Primero, en España son 17 comunidades autónomas que actúan como estados casi aparte, y eso lo que hace es que tenga mucha diversidad. Las acciones afirmativas, sobre todo en el centro de España, uno, se prepara a las guardias de seguridad súper fuertes. Dos, en cada barrio comercial, en las estructuras comerciales, se ponen de acuerdo entre ellos. Las diferentes agencias se ponen de acuerdo entre ellos. Y lo que hacen es que, por ejemplo, en la parte de Preciado, la calle de Preciado, no solo hay seguridad pública, sino también seguridad privada, haciendo una estructura de priorización de la urbe. Elemento este que aquí no lo encuentro, porque las estrategias, cuando tú vas a atacarlas directamente, lo que se basa es dónde está el delincuente, no la protección directa de los ciudadanos. Entonces, se hace una priorización de, en cierto modo, qué es lo que favorece más a la ciudad. Y eso es bien interesante. Hablaban, no sé si lo he escuchado en la reunión de dentro o algo así, no sé cómo. Decían, porque claro, el narcotráfico, lo que no hemos dado cuenta en México, creo que estaba hablando el coronel de México, antes estaba hablando con él, me decía, el problema es que donde operan realmente los que manejan todo es en las ciudadelas, en los sitios donde no pasa nada. Ahí se opera. Pero sin embargo lo que quiere atacar es directamente al choro que está en la calle. Pero los gordos están en las zonas residenciales que nadie ataca. Y la revisión entre el uno y el otro es claramente identificable, porque la gente que tiene dinero para lavado lo que quiere es comprar una casa en el centro. ¿Por qué quiere comprar una casa en el centro? Porque es la más segura y donde nadie le hace nada. Entonces, hay una revisión directa entre lo uno y lo otro. Se tratan de proteger primero los ciudadanos y las partes turísticas. España es el país más turístico del mundo per cápita, ¿no? No hay, 82 millones llegaron el año pasado, ¿sabes? Y somos 40 millones de españoles. O sea, casi 2 turistas por español. Por extranjero, perdón. Y lo que han hecho concretamente es eso, priorizar las ciudades. O sea, no sé si te he entendido bien la pregunta, tío, o te estoy contestando una cosa que no tiene nada que ver, pero creo que sí que tiene algo que ver. Priorizan las ciudades por las zonas, como bien te he dicho antes. Primero cogen ciudades turísticas, las zonas turísticas, esas son las que son más importantes, entre comillas, de defender, porque son las que generan ingresos a las ciudades. Esa defensa del turismo ha hecho que sea el primer destino, porque se sabe que casi ninguno va a ser atracado. Y esa estrategia urbana de seguridad aporta dinero al país, no disminuye dinero al país. ¿Cómo? Protegiendo las zonas donde se genera el dinero. Antes hablábamos de las zonas industriales y comerciales, que vosotros lo que estáis defendiendo las zonas industriales y comerciales. Cuando yo estaba en su secretaría, o sea, con el señor Enrique Ponce, hicimos la policía turística. Bueno, pues reactivamos la policía turística, ¿no?, que había, para que hubiera policía en las zonas turísticas del país. Pero era muy difícil, porque al final lo que hacen es que los van desplazando por la necesidad de inseguridad de la ciudadanía. Y esa inseguridad de la ciudadanía hace que se queden los tejidos productivos urbanos absolutamente sin nada. No sé si te he respondido, si quieres te he respondido tuyo. Básicamente zonifican.
¿En qué ciudades aportan más? ¿Qué trozos de la ciudad aportan más dinero? Y eso es lo que hacen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro participante? Acá, tenemos acá. Gracias. ¿Qué tal? Un gusto. Mi nombre es Nicolás Villagrán. Yo casualmente participo en empresas de turismo, de seguridad y también de inmobiliarias. Entonces, me interesó bastante lo que tú comentaste con respecto al tema del diseño de las ciudades. Y ahí quiero hacerte una pregunta. O sea, ¿realmente el diseño está bien concerniente a ciudades que están en desarrollo, como por ejemplo Vía Salitre, San Borondón, pero Guayaquil, por ejemplo, es una ciudad donde está construido muchos edificios, todo? Yo quisiera saber qué alternativas tú propones en el corto plazo, o tú que conoces la ciudad, me gustaría saber qué es lo que tú puedes ver que se puede hacer en el corto plazo para poder de cierta forma mitigar esa inseguridad que existe actualmente y permitir, digamos, al turismo que se pueda, o dar un mensaje para que el turismo igual pueda incrementarse. Vale, gracias. Primero, zonificar la ciudad bien, ver cuáles tienen los atractivos turísticos lo suficientemente consolidados. Y después, empezar a meter comercio. Es necesario que haya una estructura comercial en las calles. Hay zonas verdes, lo que hemos visto antes, había un montón de zonas verdes donde no hay comercio. O sea, tiene que haber comercio. Además de generar dinero para la ciudad, son puntos de seguridad. Hay que abrir las ciudadelas. No te digo abrirlas del tirón, sino que si hay una vía muy ancha, como hemos visto antes, donde tengo un gran parterre o tengo una parte de jardín, eso tienes que ponerlo a funcionar. Tienes que empezar a motivar la actividad comercial dentro de la estructura. Es básica. El cambio de uso de suelo en planta baja, por ejemplo, es básico. Que la gente en planta baja pueda generar un comercio o que edificios enteros cambien de residencial a comercial. Eso funciona muy bien. Es simplemente un elemento normativo donde lo que puede es potenciar la vigilancia de la ciudadanía a través de un plan de uso y gestión de suelo lo suficientemente eficiente. No sé si en la Floresta, por ejemplo, en el Ecuador, en Quito, cuando tú te vas a la Floresta, era una ciudad que era de residencial, lleno de tapias, y lo que han hecho es una regeneración urbana en la cual se están metiendo incluso en los garajes pequeños bares, pequeños comercios, pequeñas estructuras, que ha hecho que de ser un sitio súper peligroso, ahora es menos peligroso. Ahora puedes irte a las 8:30 y hay un cine, ahora te puedes enfrente, hay un bar, hay muchas casas que se están reconvirtiendo. Esa estructura de reconversión son necesarias. Incluso las casas que estén lindando con la muralla de la ciudadela deberían ponerse en uso comercial. Mira, nosotros hicimos un estudio de cómo de largo sería la calle y cómo de segura sería la calle si cogiéramos el quicentro en Quito, ¿sabes? Y lo pusiéramos alargado como si fuera una calle. Es casi más del doble. Sé lo que lo estoy diciendo, ¿eh? Más del doble que la República de El Salvador. El problema es que estamos generando calles internas, calles interiores, ¿sabes?, donde nos sentimos seguros. Pero lo que nos dice la realidad, ya sabes tú que la realidad es bien contumaz, lo que nos dice la realidad es que cuando tú, ¿sabes?, llegas a esos barrios, cuando los delincuentes ya no hay nadie por la calle, se meten en los centros comerciales. Cuando ya no pueden robarle a nadie por la calle, se meten en las urbanizaciones. Y ahí es donde es más peligroso, porque no hay nadie. Porque lo único que te vas a encontrar, y sobre todo, bueno, si tú haces turismo, ya sabes lo que hay, ¿no? De aquí tienes 5 atractivos turísticos y si tienes que hacer el recorrido por Guayaquil, lo vas a llevar a Las Peñas, lo vas a llevar al Malecón, ¿sabes?, lo vas a llevar al centro con la catedral, al Parque de la Iguana, ya seguí, un día. Porque además no puedes dejar al turista suelto. Tú en París dices, mira, yo te voy a llevar al Museo d'Orsay, te voy a llevar al Campo Elíseo, te voy a llevar a, yo qué sé, al Sagrado Corazón, donde tú quieras. Y después tírate 2 días andando por París. Y tú, claro, como tú sigues clicando, ¿me entiendes? O sea, tú, clean, ¿sabes?, estás durmiendo en tu hospital, estás durmiendo en tu hotel, estás comiendo en los restaurantes que tú le has aconsejado, que de los cuales te estás llevando una participación, pero sabes que tú vas a dejar a este hombre y no le va a pasar nada. O hay altas posibilidades de que no le pase nada. Aquí en Guayaquil, tú lo traes desde el avión, lo coges en el coche, te lo llevas a la Plaza de los Iguanas, te lo llevas al Malecón, te lo llevas a Las Peñas a tomar una cerveza y vete correndico a Galápagos porque aquí no hay nada. Porque no puedes dejarlo suelto. Y eso es un deterioro turístico, no podéis imaginar, ¿eh? Porque el posicionamiento de la gente se queda como ciudad peligrosa. Y ya lo quitas. La ciudad de Panamá
por ejemplo, ha hecho una buena reconversión del centro histórico. No sé si ha estado hace poco. Es una reconversión súper bonita del centro histórico. Era un nido de rata eso y ahora es súper bonito. Están haciendo las reconversiones de las casas históricas. O sea, han cogido casas históricas y las han reconvertido. Y entonces ahora hay restaurantes por doquier. La seguridad ciudadana, incrementado directamente. Si usted parece que usted se ha estado hace poco, usted tuvo mala sensación o sensación de inseguridad. Ya me voy. ¿A que no? Está muy bien estructurado. Eso es lo que está pasando aquí. Y lo primero que tendría que hacer, ya sabes, cambio de uso de suelo. Punto 1. O sea, que pueda coger que las casas se conviertan en bares, que las casas se conviertan en comercio, que las casas se conviertan en restaurantes. Y después, las zonas periféricas que tengo, pues esos jardines, poder meter comercio. O sea, comercios pequeños. O sea, además de generar negocio, que además haya vida por las calles. Eso es lo necesario, bajo mi punto de vista. Ya está. Me están llamando, ya me están diciendo que... Parece que no hay más preguntas. Agradecemos la participación del doctor Carlos Andrés Bastida, consultor especialista. Gracias por su exposición. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.